Hoy he visto este titular de aquí y no podía evitar pensar que si el amigo Charles Darwin lo viera, se estaría revolcando en su tumba. Muy buena gente, yo soy Iván y bienvenidos a este vídeo. Y bueno, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de qué es el lamarquismo, de qué es el darwinismo y a desmentir este titular de aquí porque ya os digo que es terrible. Y bueno, vamos a empezar por explicar el lamarquismo. Básicamente vamos a coger el ejemplo de las jirafas, ¿vale? Como sabéis, todas las jirafas son unos herbívoros que se alimentan sobre todo de las hojas de los árboles, entonces por ello tienen el cuello tan largo. ¿Qué pasa? Lamarck decía que, bueno, primero cabe destacar que partimos de unas jirafas que antes tenían el cuello más corto y se alimentaban de lo que podían, ¿vale? Y entonces, Lamarck decía que las jirafas, de tanto estirar el cuello, eso hacía una especie de modificación en ellas que cuando se reproducían, las próximas generaciones salían con el cuello más largo. Y así cada vez más esto se iba amplificando hasta que al final tenían el cuello suficientemente largo para poder alimentarse. ¿Qué pasa? Que si bien esta teoría, al ser enunciada, fue totalmente correcta y aceptada, aunque tuviera sus críticos, se fue viendo poco a poco que esto no era así del todo en todos los casos. Y entonces llegó nuestro amigo Charles Darwin. Darwin decía que las jirafas, que al principio tenían el cuello corto, al tener descendientes, de vez en cuando por ciertas mutaciones en ciertos genes, salía un descendiente con el cuello algo más largo. Y entonces ese descendiente tenía más facilidad para comer, para alimentarse de los árboles altos. Y ese era el que tenía mayor éxito evolutivo. Entonces se iban juntando las jirafas que tenían estos genes más desarrollados, las que tenían el cuello más largo, ya que tenían más facilidad para alimentarse y por lo tanto no morían de hambre, como algunas otras que tenían el cuello más corto y tenían más dificultad para alimentarse. Se iban juntando y poco a poco pues se iban estableciendo las jirafas con el cuello más largo. Y así, mutación tras mutación, tras mutación, tras mutación, se fueron creando jirafas con el cuello largo. Esto se podría conocer como una especie de ejemplo de presión selectiva, que por así decirlo lo que hace la presión selectiva es que si por ejemplo, si en algún momento las jirafas se alimentaran del suelo, pero el suelo se quedó sin comida, entonces estas poco a poco se fueron viendo obligadas, que ya sabemos que decirlo así sería ser lamarquista, o sea que no, pero por así explicarlo se fueron viendo obligadas a tener el cuello más y más largo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que pasaba realmente es que las jirafas que se juntaban, que tenían el cuello más largo y tenían descendencia con el cuello más largo y luego había más mutaciones que hacían el cuello fuera aún más largo y se fueran reproduciendo y así generaciones y generaciones y generaciones, hicieron que prevalecieran las jirafas que tenían el cuello más largo. Entonces, de esta manera se formó la especie nueva y de esta manera, por así decirlo, podemos decir que esto es la teoría de la evolución. De esta manera se especiaron, por así decirlo, ya que las nuevas especies tenían el cuello largo y tenían mucha más facilidad para alimentarse que las antiguas, y poco a poco fueron muriendo las antiguas para prevalecer las nuevas. Entonces, de esta manera podemos explicar de una manera fácil la diferencia entre el lamarquismo y el darwinismo. O sea, el lamarquismo dice que se adaptan porque les da la gana, y el darwinismo dice que se adaptan porque son las que mejor adaptadas están al medio, por así decirlo. Entonces, ¿qué tenemos que explicar ahora sobre esto? Sobre el titular que os he dicho antes. Pues que lo que han dicho en el diario de Información, lo primero, es totalmente falso, porque no pueden coger y de por sí decir: ah, que nos están matando por tener cuernos, pues vamos a hacer que nuestros hijos tengan el cuerno más corto. No es posible. Vamos a ver, lo que ha pasado es que los cazadores obviamente han ido a por los rinocerontes y elefantes que tenían los cuernos más largos. Entonces han sobrevivido, por así decirlo, los que tienen los cuernos más cortos y son los que se han reproducido. Entonces ese gen ha prevalecido y es lo que está haciendo que ellos tengan los cuernos más cortos. O sea, los científicos no están sorprendidos por el hecho de que esto es un caso clásico de presión selectiva y es un caso clásico de adaptación, de evolución y del darwinismo. O sea, es algo que ha pasado con especies durante miles de años, lo que pasa es que esta vez lo hemos forzado a los humanos en vez de la propia naturaleza. Y ya está, es lo que tiene. Entonces, diario de Información, desde aquí, os quiero pedir algo más de seriedad para este titular, porque un día cogeré el titular que hicisteis sobre la Loxosceles rufescens, que es la araña violinista, y os lo voy a desmentir también, porque es que vuestras noticias sobre biología, yo lo siento mucho, pero dan vergüenza. No podéis hacer estas cosas, sinceramente, porque lo único que hacéis es desinformar a la población y si ya de por sí la biología es una carrera que está infravalorada, sobre todo la biología de bota, vamos a decir, la biología dedicada al estudio de la zoología, botánica, micología y todo lo que es la ecología en general, noticias así la desprestigian más todavía. Así que, por favor, sé que no lo vais a ver, desde aquí os pido que empecéis a informar bien sobre estos temas o al menos contratéis a alguien que sepa para estos temas, porque sinceramente lo único que estáis haciendo es desinformar a la población y encima desprestigiar la biología en sí.
Y bueno, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Tenéis mis redes sociales ahí abajo, me podéis seguir. Y bueno, pues nos vemos en el próximo. Chao, chao.